Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Ahora vamos a orar para que entremos de lleno al tema 12. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a dar el fruto correcto, Señor, y a que podamos entender tu palabra. Te pido que tú nos bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y mira, ahora vamos a ver el tema 12 de lo de la familia, en lo cual estamos viendo la importancia de enseñar con el ejemplo. El objetivo es presentar la importancia del ejemplo, sobre todo los padres, en la fundamentación de la estructura familiar. Debemos imitar la conducta de los apóstoles y de los discípulos de Cristo. Cuando veas a tus hijos con malas compañías y en riñas y en lugar de corregirles o castigarles, les tienes compasión y les dices, y comentas o dices tú, ¿qué puedo hacer? Son jóvenes, esperemos que cuando maduren se alejen de ello. ¿Sabes? Estas palabras son tan débiles porque esta es una educación tan cruel, porque ¿tú crees que en verdad esperarás a que tus hijos maduren para que lleguen a ser santos? Vamos a ver qué dice Proverbios 22:6. Y así dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tus hijos o tu familia te preguntarán que por qué haces esto o aquello, y qué les dirás. Vamos a ver Éxodo 12, 26, 27. Dice así la palabra de Dios: y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. ¿Sabes? El resultado de obedecer, este es el mensaje del Señor. Esto es lo que dirás. Ahora, bueno, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:22. Dice así: ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón, con todas sus fuerzas. La desobediencia trae consecuencias. Esto lo vemos en Lucas 17 del 1 al 2. Así dice la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: muchas cosas en el mundo hace que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Esto es la desobediencia. Esto es la desobediencia. Ahora esto es con la desobediencia cuando haces caer a alguien. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con la obediencia? Bueno, pues la obediencia es amar mucho más a Dios. Y esto lo vemos en Juan 14:23. Y le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Primero, el modelo es el ejemplo. El modelo tiene como característica ejecutar buenas obras. Tito 2:7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Inspira a otros con tu ejemplo. Ahora veremos primera de Timoteo 4:12-14. Ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Segunda de Timoteo 2:2. Así dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, la acción. Esto es la que tener acción. Tenemos que ser imitadores de este modelo que es nuestro Señor Jesús.
Un imitador recibe la palabra del Señor y la pone en práctica en medio de la tribulación. Así es que vamos a ver Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Y dice así, 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu. Miren, los guías influencian para hablar de la palabra de Dios y debemos imitar la conducta de nuestro guía. Aquí pues serían nuestros pastores, ¿verdad? Así es que debemos, o los líderes si estamos en algún ministerio. Debemos imitar la fe de nuestro guía. Vamos a ver esto en Hebreos 13:7. Dice así la palabra de Dios: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y consideraron el resultado de su conducta, imitad su fe. Saben, tenemos que ser imitadores de Cristo sobre todo. Y también, por ejemplo, aquí nos dice del apóstol Pablo. ¿Por qué? Tenemos que ser imitadores porque es lo que se nos manda. Vamos a ver a 1 Corintios 4:16. Y nos dice así Pablo: por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. Pero veamos que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. De Cristo, el apóstol Pablo. O sea, la verdad que tenemos nuestros pastores, pero no poner nuestra mirada en un ser humano, sino en Cristo. Cristo que lo ha dado todo. Aquí Pablo era imitador de Cristo. Y vamos a ver, dice, tenemos que ser imitadores de Cristo. Charles Spurgeon nos dice, la predicación de Cristo es el látigo que azota al diablo. La predicación de Cristo es el rayo cuyo sonido hace temblar todo el infierno. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:21 y dice así: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora vamos a ver otro dicho de Spurgeon. Spurgeon, recuerden, fue un siervo de Dios ya en el siglo pasado, ¿verdad? Dice así: la oración debe de ser la llave de día y el cerrojo de la noche. Por ejemplo, sobre el Señor de permanecer en Él, esto lo vemos en Juan 15:9. Dice la palabra así: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El modelo del Señor Jesús, el hecho de que Él le lavó los pies a todos sus discípulos. Vamos a ver qué nos dice Juan 13 al 16. Así dice la palabra de Dios: vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Vámonos ahora a la conclusión. Dice así: los miembros de nuestra familia se fijan más en lo que ven que en lo que escuchan, por lo que se vuelve importante el ejemplo para formar las bases de conducta correcta y evitar las prácticas incorrectas. Una actitud de servicio y de obediencia es fundamental en la conducta familiar. O sea, hermano, hermana, recuerda que tu testimonio es importantísimo, es un testimonio de la vida de seguir a Cristo. Pues bien, vamos a dar por terminada que es el estudio, nuestro estudio número 12, y pues espero que te quedes para el próximo. Recuerda que esto es el manual que estamos viendo en nuestros grupos de pastoreo de la iglesia La Mies Cuernavaca, México. Un saludo y hasta la próxima. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios Padre eterno, por esta tu palabra. Permita se quede en nuestros corazones, en nuestra mente, y cambie nuestra manera de vivir, Padre, porque si ahora vivimos es para ti, Señor.
Ayúdanos a poder tener un control en nuestras emociones, enojos, en nuestra tristeza, todas las emociones, Señor, te las entregamos a ti, para que tú nos des un manto de alegría a todos los que escuchamos tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Yo soy Sofía Cárdenas y hasta la próxima.